Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo estamos? Amén, ¿verdad? Una vez más le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque aquí estamos, hermano. Hasta este momento podemos, ¿qué decir? Ebenecer. Hasta este momento Dios nos ha guardado, hermanos. Y ahorita andaba ya en el lago otra vez. Y lo más que me toca raitear a otro muchacho y yo ya por la Line y híjole, pero damos la gloria a Dios porque aquí estamos, hermano. Amén. Nos guardó, ¿verdad? Del camino, Amén. todo el C-75 y ahí tenemos en el tráfico, pero la gloria sea para Dios porque hemos vencido, hermanos. Una vez más. Gloria a Dios. Muchas veces el enemigo se levanta, ¿verdad? Para que uno no llegue y pone trabas, pero aquí estamos, hermano. Amén. Y pues, y por eso yo estoy agradecido con Dios también, ¿verdad? Porque Dios es bueno, hermanos. Amén. Y para siempre es su misericordia. Y traigo mi teléfono, es que no encuentro mi computadora, hermanos. No sé qué le pasó, pero pues aquí vamos a darle, ¿verdad? Con el teléfono. ¿Verdad? Estamos en una serie, ¿verdad? Estamos estudiando, ¿qué, hermanos? El propósito de la iglesia. Estamos en la doctrina de la iglesia. La iglesia son los llamados afuera, ¿verdad? Ya vimos que iglesia no son esas cuatro paredes. La iglesia es todo aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha entregado su corazón a Cristo. Él es la iglesia. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo. Y somos los encargados de proclamar el Evangelio, hermanos. Amén. Amén. Ya vimos el propósito de la iglesia, ¿verdad? Vimos primera y segunda parte, vimos que el propósito de la iglesia no es salvar al mundo, es solamente predicar la palabra. Amén. Es uno de los propósitos que no son, ¿verdad? Tampoco es servir al mundo, ¿verdad? Aunque somos siervos, pero no para acatar órdenes, ¿verdad? Que las leyes dan. Aunque tenemos que someternos a unas, pero no estamos para servir a ellos. Amén. Amén. Tampoco es tratar de gobernar al mundo. Ese es el propósito de la iglesia, hermanos. Estuvimos mirando, pero ahora vamos a ver la fundación de la iglesia, ¿verdad? Acuérdense que la iglesia tradicional, la iglesia donde uno, pues, al menos yo vengo, ¿verdad? Que decía que ellos dicen que Cristo les dio a ellos, que ellos son a Pedro, ¿verdad? Que era la fundación, ¿verdad? Que él era el primer papa. Es lo que ellos dicen, que a Cristo que a Pedro se le dio esa autoridad y que Pedro, pues fue el primer papa para ellos, ¿verdad? Y por eso estamos estudiando, ¿verdad? Por eso es la doctrina de la iglesia, para que nosotros pues estemos afilados, ¿verdad? Para cuando venga alguien con una enseñanza, nosotros sepamos luego por dónde ir, ¿verdad? Para refutar todas esas creencias o esas falsas doctrinas que se levantan, ¿verdad, hermanos? Y por eso estamos estudiando la palabra de Dios. Amén. Entonces, de todas las declaraciones que Cristo hizo, hermanos, la peor malinterpretada es esa, Mateo 16, vamos a ver Mateo 16, 18 y 19, ¿verdad? Cristo habló muchas cosas siempre, ¿verdad? Pero creo que esa es la más mal interpretada, ¿verdad? Y hay otras que ya yo les he dicho, pero creo que esa es la más mal interpretada, hermanos. Y Mateo 16, 8, ¿qué dice, hermanos? Que tenga, le puede dar lectura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, vemos, ¿verdad, hermanos? Aquí aparentemente, ¿verdad? Es donde ellos toman esa palabra que dice, no, aquí Cristo le dio la autoridad a Pedro. Y ellos se adueñaron de que Pedro era su primer papa, ¿verdad? Pedro ni siquiera estuvo en Roma. El que estuvo fue el apóstol Pablo, fue el que estuvo encarcelado, ¿verdad? Fue el único que estuvo. Pero entonces, hermanos,
¿Qué significa esto? Significa que Jesús predijo que su iglesia iba a edificarse sobre Pedro, ¿verdad que no, hermano? Porque si nosotros vemos, Pedro significa Petros, que Petro significa piedra, y roca en el griego es Petra, y Petra pues no es una piedrecilla, es un peñasco, se puede decir un peñasco, es la Petra, ¿verdad? Entonces, por eso se puede decir que la iglesia no fue fundamentada en Pedro, sino quién, hermanos. Y nosotros vamos a estudiar la palabra, ¿verdad? Como Jesucristo es la piedra angular, la que los desecharon los edificadores. Dice, estaba Cristo edificando su iglesia sobre Pedro y pensando en convertirlo en el primer papa, ¿verdad que no, hermanos? Totalmente eso es falso. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo le dio después a los demás discípulos la autoridad, ¿verdad? Aquí dice, y te daré las llaves del reino, ¿verdad? Llave es autoridad, ¿verdad? Si yo traigo una llave, voy a poder, de mi casa, ¿verdad? Yo tengo la autoridad para abrir, pero no puedo abrir otra casa. Amén. Nada más mi casa, ¿verdad? Porque yo tengo la llave, tengo la autoridad para abrirla. Y eso es lo que significa llave, hermanos. Y ahorita vamos a seguirle aquí estudiando. Dice entonces, ¿qué dice Juan 20, hermanos? 22 y 23. Dice así, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí del Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Verdad, hermanos? Y vemos acá en Mateo 16, 18, ¿qué dice, hermanos? Dice, ¿verdad? Y todo lo que atares en el cielo va a ser desatado. Todo lo que atares en la tierra va a ser desatado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿verdad? Pero vemos aquí ya nos da la claridad, ¿verdad? A quienes le retuvieron los pecados van a ser retenidos. Y al que ya dice al quienes le remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos, ¿verdad? Y en otra, ahora nos enseña más, ¿verdad? En Mateo 16, más abajo, ¿verdad? Ahí dice, vamos a ver Mateo 16, 18, hermanos, para entender bien estos versículos, porque les digo, se han hecho una falsa enseñanza sobre todos estos versículos. Aleluya. Aquí no habla de esto, hermanos. Pero está otro versículo donde dice, no sé si es Juan, ahí, es Juan, ¿verdad? Ahí abajo, hermanos, a ver, ayúdenme. Juan 20, allá abajito. No tengo ahorita el versículo, pero es cuando dice, entonces Pedro le dijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Qué le dijo Cristo? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7, ¿verdad? Ahí Cristo le está hablando de cuando tu hermano peca, ¿qué? Contra uno. Y es la autoridad que Cristo le dio, hermanos, a Pedro. Entonces, por eso dice, con lo que atares, va a ser desatado, pero acá dice, y a quienes le retuvieren los pecados, a quienes se los remitieres, van a ser remitidos, y a quienes se los retuvieres, van a ser retenidos. Está hablando de lo mismo, no es disciplina, ¿verdad? Es, Pastor, Mateo 18, 21, 22. Oh, sí, aquí lo tengo más abajo. Aquí, más que ahorita no puedo pasarme para abajo. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero vemos, hermanos, ahí dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Amén. Y luego dice, si no los oyere, y si no los, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y otra vez aquí ahí está el 18, dice, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra va a ser atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra va a ser desatado en el cielo. Y fíjense entonces ahí fue cuando dice, en el 21, ¿verdad? Dice, entonces se acercó Pedro y dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Qué está hablando, hermano? ¿Verdad? Está hablando del perdón, está hablando de la disciplina, de un hermano contra otro hermano. Y aún la iglesia se involucra en la disciplina de ese hermano, ¿verdad? Que si está haciendo algo malo, nosotros como pastores o los líderes se pueden, por eso dice, donde 2 o 3, ¿verdad? Muchos usan el versículo, donde 2 o 3 están, ahí está él, pero dice que secundarian 2 o 3, hablando de los líderes, hermanos, para ponerse de acuerdo sobre qué van a hacer con ese hermano. Es por eso dice, donde 2 o 3 están, ahí yo estoy en medio de ustedes. Pero es para acerca de la disciplina de ese hermano, el asunto de ese hermano. Yo sé que muchos dicen, somos poquitos, pero dice la palabra que donde 3 están, ahí está. Y claro, hermanos, pero cuando uno va a nuestro aposento, estamos solos, y ahí está, entonces quiere que ahí no esté el Señor, ¿verdad? Y ahí está también, y por eso este versículo se ha sacado fuera del contexto, hermanos, uno dice para formar un pretexto, o hacer lo que ellos quieren que decir, ¿verdad, hermanos? Pero, le digo, vamos a estudiar la hermenéutica y hay muchas reglas, hay varias reglas, hay figuras. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros demos la recta interpretación, para que no salgan esas falsas doctrinas. Amén. Amén, hermanos. Amén. Pero vamos aquí a seguirle. Entonces, hermanos, yo sé que hay iglesias donde atan y desatan, ¿verdad? Respetamos, pero nosotros ya sabemos que esos versículos no se refieren a eso, hermanos, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos que es acerca de perdón, acerca de soltarlo, que está hablando acerca de disciplina, pero no de andar, porque ahí dice, no, hombre, atamos al diablo, y a la siguiente semana otra vez lo están atando. Entonces, si el diablo ya está atado, ¿para qué volverlo a atar? ¿Cuándo se desató o quién lo desató? Hermanos, o sea, si nosotros usamos la simple lógica, eso es irracional, hermanos. Pero vamos a seguirle, después lo vamos a estudiar un poquillo más adelante. Amén. Dice, entonces vemos que la iglesia no fue fundada sobre Pedro, hermanos, porque Cristo le dio la autoridad a los otros discípulos, ¿verdad? Primero ese fue el punto 1, ¿verdad? El otro punto es porque en el Nuevo Testamento presenta claramente a Cristo y solo a Cristo como el fundamento de su iglesia. Aquí dice Hechos 4, 11 y 12, hermanos. Vamos rapidito a Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Verdad, hermanos? Él es la piedra, ¿verdad? Que los dice, aquí tengo esta versión, dice, Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis desechado y que ha venido a ser la piedra angular. Y no hay salvación en ningún otro, pues no se nos ha dado a los hombres ningún otro nombre bajo el cielo para salvarnos, ¿verdad, hermanos? Amén. Solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. Amén. En Timoteo lo dice, ¿verdad? Jesucristo, hombre, no hay nadie más. Yo sé que
la iglesia tradicional pues ha metido sus, que le debe de orar pues, a cualquier santo, ¿verdad? Y acuérdense que la palabra santo es cada uno de nosotros. Somos los que apartados, hermano. Nosotros, por eso dice que nosotros nos llaman santos, porque somos apartados por Él, hermano, para su servicio y para servirle solamente a Él. Por eso estamos en el proceso de la santidad, sin la cual nadie va a poder ver a Dios. Ese es el proceso que es diario, día con día, apartados, ¿verdad? Estamos en Él, pero no somos del mundo, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Qué dice Primera de Pedro, hermanos? 2:4. Primera de Pedro 2:4, hermanos. 2:4 al 8. Primera de Pedro 2, del versículo 4 hasta el 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. ¿Verdad, hermanos? Aleluya. Aquí en la Biblia, en el lenguaje sencillo, el versículo 8 dice, y la Biblia también dice, esa es la piedra por la que muchos caerán. En esta roca muchos tropezarán. Amén. Dice, eso es lo que merecen, tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo, hermanos. ¿Verdad? En Marcos, ¿qué dice, hermanos? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere va a tropezar, va a ser condenado. Dice, y también vemos que Pedro no es el fundamento, Cristo no puso a Pedro como fundamento. ¿Por qué, hermanos? Porque el Nuevo Testamento, otra vez, solamente a Cristo, dice. Ya vimos, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento claramente presenta a Cristo y solo a Cristo como la cabeza de la iglesia, otra vez, hermano. Amén. ¿Verdad? En la Biblia no habla ¿verdad? Que Pedro, nada más en esos versículos, es donde le dice, tú eres Pedro, y sobre esta, tú eres Pedro, y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia. Amén. Aquí otra vez vamos a ver lo que dice Efesios 4:11. 4:11 hasta el 16, hermanos. Ahí vamos a darle lectura. Efesios 4:11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera que todo viento de doctrina, por esa gema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. ¿Verdad, hermanos? Cristo es la cabeza, Cristo es el fundamento. Aleluya. O sea que ya aquí podemos decir a los parientes católicos, ¿verdad? Que
La iglesia fue fundamentada sobre Cristo, hermano. Amén. Pedro dio su vida por el causa del Evangelio, pero Cristo dio su vida para salvación de todo el mundo, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice Colosenses, hermanos? Vamos a un versículo más. ¿Qué dice Colosenses 2:19? Dice, no están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y quien depende de todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido el cuerpo para que crezca como Dios quiere. ¿Verdad, hermanos? Cristo es la cabeza, es la que hace que todo el cuerpo se mueva. Y el cuerpo, hermanos, pues no somos, nosotros somos una pequeña célula, ¿verdad? Así como el cuerpo, ¿verdad? Está compuesto por millones de células. Así está la iglesia, hermanos. Es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos una diminuta célula, hermanos, que ni siquiera se ve. Pero nos reunimos ¿para qué? Para alabar y exaltar a lo. Nosotros tenemos nuestra función, ¿verdad? En ese cuerpo. Amén, aleluya. Otros ministerios tienen su función. Y aunque, pues, ¿verdad? Muchas veces pues, no se juntan, ¿verdad? Como debería de ser la iglesia original, ¿verdad? Todos tenían una misma cosa, hermanos. Todos estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Nosotros, ahorita todos, con los que estamos aquí, estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, pero imagínense, hermanos, si la iglesia de Jesucristo, todos los salvados se reunieran a alabar a Dios, Amén. ¿no es que sería algo glorioso, hermanos? Y aunque yo sé que un día, ¿verdad? Cuando estemos allá en su presencia, porque los que sean arrebatados, los que sean resucitados, allá vamos a estar, hermanos. Allá nos vamos a juntar todos. Aquí tal vez ahorita no podamos, pero un día allá vamos a estar. Amén. Amén. Amén, aleluya. Entonces, y ya vimos, ¿verdad? Por el juego de palabras que se menciona ahí, ¿verdad? En Mateo 16, que dice, tú eres Pedro, que es Petros, piedra pequeña, piedrecilla, y sobre esta roca, Petra, una roca, un peñasco, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Es el juego de palabras que ahí se muestra. Porque si no, entonces Cristo hubiera dicho, de cierto te digo que tú eres Petros, y sobre ti edificaré mi iglesia, ¿verdad? Pero no le dice, ¿por qué? Porque Petros es una piedra, hermanos. Por eso, pues, los parientes, ¿verdad? Los que creen que la iglesia fue fundamentada sobre Pedro, es totalmente erróneo, hermanos. Pedro no fue el primer papa. Eso fue un invento de ellos, ¿verdad? De los sacerdotes. Aparte, porque acuérdense que Roma en aquel tiempo era un imperio, hermanos. Ellos gobernaban sobre Israel, sobre toda esa área, hermanos. Era el imperio que gobernaba y pues si nosotros vemos a la historia, ¿verdad? Constantino hizo la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Constantinopla, y estaban los de Roma y había pleito entre ellos. Constantino fue el que dijo, tú eres creyente, sigue haciendo lo que tú quieras, pero ya eres cristiano, ¿verdad? Tú puedes adorar lo que quieras, pero si crees en Dios, en Cristo, ya eres cristiano. Esa fue una herejía de Constantino, hermanos. Alejandro el Magno, ¿verdad? Fue el que hizo todo eso. Después vamos a estudiar todo eso, ¿verdad? Porque tenemos que saber, hermanos, aún la historia de la iglesia. Amén. Tantos papas y papas que vinieron, pero no me quiero meter en eso. Dice, por el testimonio personal de Pedro, hermano. Por eso sabemos que la iglesia no fue fundamentada sobre Pedro. Dice, el rebaño de Dios. 1 de Pedro 5:1, hermanos. 5:1 al 4, ¿qué dice? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no con fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén.
y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, ¿verdad, hermanos? Amén. Cuando aparezca aquí, hermano, el príncipe, acuérdense que esa corona, la corona incorruptible, ¿verdad? Va a ser la que se le va a dar a los que hayan edificado sobre oro, plata y materiales que no se queman, ¿verdad? Como hojarasca. Ahorita la pastora, ¿verdad? Dijo que todos íbamos a ser juzgados, pero bueno, muchos, cuando estemos allá en la iglesia, con los que estemos arrebatados o transformados, vamos a recibir, hermano, no vamos a recibir juicio, vamos a recibir nuestra recompensa, ¿verdad? Por eso tenemos que ver qué es lo que construimos, ¿verdad? Que sea, pues que sea oro, que sea plata, que sean piedras, Amén. y que no sea que construyamos en ramas, ¿verdad? Porque pues, todo eso va a pasar por el fuego, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con las ramas? La hojarasca, las hojas, todo el que construyó sobre eso, pues se va a quemar, hermano. Dice, aunque él pues, va a estar en la presencia de Dios, pero va a haber pérdida porque no va a recibir sus coronas, ¿verdad? Que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Tenemos que trabajar para ganarlas, hermanos. Amén. Amén. Dice, y también, ¿verdad, hermanos? Cristo le dijo a Pedro que le daba la autoridad, ¿verdad? Pero Pedro ni siquiera fue el líder de la iglesia de Jerusalén, hermano. El líder fue Santiago. Y vamos a ver lo que dice Hechos 15:13, hermanos. Hechos 15:13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Vemos, hermano, ¿quién fue el que tomó, se puede decir, la batuta en esa reunión que tuvieron? ¿Verdad? Si hubiera sido Pedro el que hubiera hablado, ¿verdad? Acuérdense, aquí están en ese asunto, es de los que querían que los gentiles se circuncidaran, hermanos. Ellos querían que guardaran el sábado, que guardaran los días de luna, que siguieran, a lo mejor haciendo hasta sacrificios, ¿verdad? Cuando ya el cordero había sido inmolado, hermanos. Amén. Entonces por eso se reunieron, y entonces aquí Santiago fue el que dice, ¿verdad? Y de ahí dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, ¿verdad? Santiago es el que tomó la palabra, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver lo que dice también Hechos 12:18. No, Hechos 21:18. Y el día siguiente Pablo entró con los ojos a ver a Jacobo, y se hallaron reunidos todos los ancianos. ¿Verdad? Vemos, hermano, otra vez. Pablo, ¿a quién fue a ver, hermanos? ¿Verdad? Fue a ver a quién, a Jacobo, que es Santiago, es el mismo Santiago, hermanos. Otra vez. Entonces, Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén, hermano. Y podemos ver más versículos. Pedro, ahorita vamos a ver lo que hizo Pedro. Dice entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué dice Efesios 2:19 al 22, hermanos?
Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Ahí está más claro, ¿verdad, hermanos? Cristo es el fundamento de la iglesia, hermano. La iglesia fue fundamentada sobre Cristo. Dice, ¿qué quiso decir Cristo con las palabras, verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, las llaves de la muerte y del Hades. Dice, lo que indica la autoridad del Señor sobre los cuerpos y las almas de los hombres, ¿verdad, hermanos? Acuérdense que la muerte, por eso dice, por cuanto aquel primer hombre pecó, ¿verdad? Pasó la muerte ¿a qué? A todos los hombres, ¿verdad? Acuérdense que Adán y Eva, si ellos no hubieran tomado del fruto prohibido, ellos iban a ser eternos, hermanos. Así lo había dicho Dios. Por eso, ellos podían comer del árbol de la vida, pero no podían comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Dice, Dios les dijo, de todos los árboles ustedes pueden comer, pero del árbol que está del conocimiento, del bien y del mal, no comerán. ¿Verdad? Ellos eran eternos, hermano, porque ellos podían comer del árbol de la vida, ¿verdad? El árbol de la vida. Y por eso es que Dios expulsó a Adán y Eva. Si no sea que ya tiene el conocimiento del bien y del mal, alargue su mano y coma de este fruto y viva para siempre. Imagínense, hermanos, por siempre no iban a morir si tomaran de ese árbol. Por eso es que fueron expulsados. Y por eso es que tenemos que cansarnos, ¿verdad? Para ganar unos cuantos dólares. Pero, pues, gloria a Dios, porque yo sé que es pasajero, hermanos. Amén. Yo sé que un día Cristo nos va a quitar todo cansancio, nos va a enjuagar toda lágrima. Amén. Un día no vamos a tener ya necesidad de nada. ¿Por qué? Porque vamos a estar en su presencia, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién, hermanos? Contra la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento, hermanos. Hay un versículo, no me acuerdo cuál es, donde dice que Cristo bajó a lo profundo, hermanos. Y le quitó las llaves a la muerte, la autoridad que ellas tenían se las quitó, hermano. Por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, verdad? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque Cristo le quitó esa autoridad, hermanos. Entonces, es por eso que nosotros, la muerte no se va a enseñorear más de nosotros, hermano. Yo sé que muchas veces nosotros no queremos morirnos, ¿verdad? Pero es algo hermoso, hermanos. Yo sé que cuando Dios quiera, vamos a pasar a otra vida, ¿verdad? A una mejor vida. Y yo sé que muchas veces, pues, los que nos quedamos, ¿verdad? Pues, a veces hasta sufrimos más, extrañando a aquella persona, o con estos dolores, ¿verdad? Que traemos a nuestro cuerpo, y aquí la presencia del Señor, hermanos. Amén. Amén, aleluya. Pero vemos que las puertas del Hades y del infierno van a prevalecer contra la iglesia, hermanos. Amén. También, pues, dice que cuando dice las puertas del Hades es, pues, el mundo invisible, ¿verdad? Acuérdense que nuestra lucha, ¿qué es? No es contra sangre y carne, no es contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, del 10, ahí dice, ¿verdad, hermanos? Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es espiritual, hermano. Amén. Dice, las puertas no se usan para pelear, como si fuesen armas. Las puertas se abren y se cierran. Las puertas del Hades, la región de los muertos, no prevalecerán porque se han de abrir para dejar salir los salvados. Y en el tiempo señalado por Dios, aquellas puertas no quedarán cerradas para siempre.
No, prevalecerán. Acuérdense que la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego, hermano. Y todos, aquel que no esté inscrito en el libro de la vida. Y entonces, ¿cuáles eran las llaves del reino de los cielos que Jesús le dio a Pedro, hermano? Porque acuérdense que le dice, a ti te daré las llaves, ¿verdad? En Mateo 16, 18, ahí habla, y a ti te daré las llaves, y lo que atares, ¿verdad? Otra vez, dice, llave es kleis, se usa metafóricamente, dice, las llaves del reino de los cielos que el Señor dio a Pedro, y mediante las cuales él iba a abrir la puerta de la fe, hermanos. Esa es la llave, es la puerta. Esa es la puerta, es la llave que Dios le dio a Pedro. Acuérdense que, ¿quién fue el primero que fue a evangelizar a los gentiles, hermano? Fue Pedro, ¿verdad? Primero que nada, él fue el que se levantó el día del Pentecostés. ¿Quién fue? Esa es la llave que Cristo le estaba dando a Pedro, hermano. Amén. Acuérdense que el día del Pentecostés él se levantó y que le dijo, cuando le dijo estos están borrachos. Y se levantó Pedro, no, y no están borrachos. Y ya les empieza a hablar, ¿verdad? Y a partir de eso, muchos judíos se convirtieron en ese momento. Dice que como 3,000 gentes se convirtieron, imagínense, hermanos. Amén. Con un discurso de Pedro. O sea, como Dios respaldaba. Dice, y mediante las cuales él iba a abrir la puerta de la fe. Primero que nada, como lo hizo con los judíos en Pentecostés, que dice Hechos 8, 14 al 17, hermanos. No, es Hechos 2, 38 al 42. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Pero hermanos, dice en ese día como 3,000 personas, dice que todos perseveraban en la doctrina, hermanos. Todos tenían una cosa, partían del pan, ¿verdad? Juntos. Dice que no había necesidad porque todos tenían, ¿verdad? Y nadie le faltaba. Los apóstoles tenían cuidado de las viudas, tenían cuidado de los huérfanos, tenían cuidado de los necesitados. Y aunque después era una carga, ¿verdad? Por eso pusieron los diáconos. Esteban era uno de ellos para apacentar la grey, hermanos. Entonces, esta es la llave que Cristo le dio a Pedro, hermanos. ¿Verdad? Aquí vemos cómo él, acá atrás, usted puede leer todo el discurso que él dio. Y ya nomás estamos aquí leyendo lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 8, 14 al 17, hermanos? Ya casi para ir terminando. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Otra vez, ¿verdad? Esa es la llave, hermanos. ¿Qué le dijo? Y vosotros, ¿para qué? Recibirán poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero Pedro fue el encargado, hermano. Siempre él iba y era, pues siempre vemos que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Mateo, como habla que siempre Pedro era el más atrabancado, era el más decisivo. Cuando Cristo caminó en el mar, ¿quién fue el que se levantó? Pedro. Pedro, ¿verdad? Y Pedro caminó en el agua, hermano, nomás que, como nos pasa a muchos cristianos cuando apartan la vista de Cristo, hermano. ¿Verdad? Por eso nosotros nuestra mirada siempre tiene que estar en Él, hermano. Aunque haya turbulencia, aunque haya tempestad, aunque veamos que el sol no nos calienta, no quitemos nuestra mirada, hermano. Amén. No quitemos nuestra mirada, porque si volteamos para acá, no, pues ya se empieza a hundir uno, hermano. ¿Y qué dice entonces, hermano? Esa es la llave, ¿verdad? En Jerusalén, ¿verdad? En Samaria. ¿Y qué dice Hechos 10, hermano? El capítulo, es todo el capítulo. Ahí. Pero es, hermano, cuando Pedro fue a los gentiles, hermano. Para ser más exactos, con el centurión, ¿verdad? Aquel Cornelio. Y ya usted puede leer ahí todo lo que pasó. Pero vemos que el Espíritu Santo se derramó por primera vez sobre los que no eran judíos, hermano. Acuérdense que los Samaria, ellos también eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Nomás que ellos, pues, se apartaron mucho tiempo atrás, se apartaron de las leyes de Dios. Pero aquí, Cristo los está otra vez restituyendo, hermanos. Y luego entramos nosotros, ¿verdad? Ya cuando dice hasta lo último de la tierra, hablan los gentiles, nosotros, que pues no teníamos parte ni suerte, ¿verdad? En el ministerio de Cristo, porque Él venía a lo suyo. Ese a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿les dio qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que somos, ¿verdad? Yo sé que muchas veces soy cristiano, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios, hermanos. Amén. Si usted se pone a meditar en eso, es un hijo de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Fuimos Dios. engendrados no por voluntad de varón, sino de Dios, hermanos. Amén. Fue el que puso una nueva criatura, nos dio nueva vida. Entonces dice, ¿qué quiso decir Cristo con atar y desatar, verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? Pero dice, esa autoridad fue concedida a todos los apóstoles, incluso a otros creyentes, ¿verdad, hermano? Había una palabra, no me acuerdo cuál es, hermano, donde dice que los apóstoles le dijeron, ¿verdad? Oye, Señor, Maestro, aquellos hombres andan expulsando demonios en tu nombre. Y parece que se los prohibieron, no me acuerdo bien la cita, hermano, pero dijo, no se los prohibáis, porque el que no es conmigo, el que es conmigo, ¿qué dice, hermano? El que es por mí, No es contra mí. no es contra mí. ¿Cómo dice esa palabra? No me acuerdo bien de esa palabra, pero aún los que creían, hermano, ¿verdad? Y eso es ahorita, todo el que cree, hermano. Al que cree todo le es posible. Y estas señales seguirán a los que creen otra vez, ¿verdad? Amén. Y si nosotros creemos, hermano, tenemos que apropiarnos de esa palabra, que se haga rema, Aleluya. que se haga rema en nuestro corazón, hermano. Y cuando esté ahí la necesidad, levantar la voz como embajadores de Cristo, hermano. Amén. Y Dios le va a respaldar, hermano. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido, hermano. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermano. Lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Amén. Nada más que muchas veces, ¿será cierto? ¿Verdad? Otra vez viene esa duda. ¿Por qué? Porque Satanás ahí está siempre, hermano. Por eso tenemos que tomar, ¿qué? El escudo de la fe.
La fe, hermanos, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermanos. Esa es la fe. No estoy enojado, hermanos. Más que me da, no sé, me da algo que pues no soy yo, hermano. Acuérdense que es el Señor el que está hablando, hermano. Amén. Dice aquí, ¿verdad? Dice, les digo la verdad, Mateo 18, dice, les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios los habrá juzgado en el cielo. A quienes perdonen aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. Esa es la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles, hermanos. No solamente a Pedro. Aquí estoy leyendo otra versión, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Lo que ustedes juzguen y a quien perdonen aquí en la tierra, va a ser perdonado en el cielo, hermano. Esa es la autoridad que Cristo dio a sus discípulos. ¿Y nosotros qué somos, hermano? Somos discípulos del Señor, hermano. Amén. Dice, llaves es símbolo de autoridad, hermano. Eso es lo que puso Cristo sobre Pedro, que pasó a otras generaciones, que ha pasado a generación tras generación, y es la autoridad que está en sus manos, que está en mis Amén. manos, hermano. Amén. Esa es la autoridad. Pero aquí vemos, dice, símbolo de autoridad del mayordomo para cerrar y abrir, con probable alusión a lo que dice en 22, 15, 25, ¿verdad? Que es atar y desatar. Dice, son términos que empleaban los rabinos en sentido de, fíjate otra vez, ¿verdad? Por eso Cristo le está hablando de atar y desatar, porque eran términos que ellos sabían, hermano. Para ellos, atar no era, ¿verdad? Amarrar, porque atar es cuando le echan nudo aquí, por acá, eso es atar, hermanos. Pero ellos empleaban esos términos, por eso les dijo eso, porque los rabinos era de admitir o de excluir, hermano. Es lo que para ellos significaba, y Cristo por eso se los dijo en esas palabras, ¿verdad? Y nosotros sabemos que ahora atar y desatar pues, es disciplina, es la autoridad para predicar la palabra, y que aquellas personas que están en tinieblas vengan a la luz, hermano. Esa es la autoridad que Dios ha dado a su pueblo. Y otra vez le digo, ¿verdad? No tengamos temor, hermanos. Amén. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y Dios es amor, hermanos. ¿Verdad? O sea, ¿cómo se hace esas palabras? Todo depende de Dios. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Y todo lo que hagamos, ¿verdad? De palabra o de hecho, sea para que el nombre de Dios sea glorificado, hermano.